Soy Nilda Charaviglio y hoy vamos a hablar de algo que te está impidiendo avanzar, algo que te tiene atrapada en el mismo lugar año tras año. Vamos a hablar de por qué no cambias, por qué sabes exactamente qué necesitas hacer pero no lo haces, por qué entiendes perfectamente que está mal en tu vida pero sigues ahí, por qué hablas de cambiar pero nunca cambias. Y te voy a decir algo que quizás te moleste, no es que no puedas cambiar, es que no quieres. No conscientemente, pero en algún nivel profundo estás eligiendo quedarte donde estás. Estás eligiendo lo conocido, aunque lo conocido te haga infeliz. Y hasta que no reconozcas eso, hasta que no entiendas qué es lo que te mantiene ahí, vas a seguir dando vueltas en el mismo lugar. Sé que esto suena duro, sé que es más cómodo pensar que las circunstancias te tienen atrapada, que no puedes cambiar porque no tienes dinero, porque tienes hijos, porque tu familia, porque tu trabajo, porque 1000 razones externas. Y no te estoy diciendo que esas cosas no sean reales, lo son, pero no son lo que te mantiene atrapada. Lo que te mantiene atrapada eres tú, tu miedo, tu resistencia, tu apego a lo conocido. Antes de continuar, quiero que respires, porque esto que voy a decirte puede incomodarte, puede hacerte reconocer tu responsabilidad en tu estancamiento. Y eso duele, porque es más fácil culpar afuera que mirarte adentro. Pero si quieres cambiar de verdad, si quieres dejar de estar donde estás, necesitas empezar por reconocer tu parte. El cambio da miedo, mucho miedo, porque el cambio significa adentrarte en lo desconocido, significa soltar lo que conoces, aunque lo que conoces sea doloroso. Significa arriesgarte a fracasar, significa exponerte a ser juzgada, significa enfrentar la posibilidad de que las cosas salgan mal. Y ese miedo profundo es lo que te mantiene paralizada. Porque lo conocido, aunque sea malo, es seguro. Sabes cómo funciona, sabes qué esperar, sabes cómo manejarlo, y esa predictibilidad te da una falsa sensación de control. Aunque seas miserable, al menos sabes cómo ser miserable. Sabes cómo navegar esa miseria. Y lo desconocido, lo nuevo, eso es aterrador, porque no sabes qué va a pasar. No sabes si vas a poder, no sabes si vas a estar bien. Entonces te quedas, no porque no puedas irte, sino porque el miedo de irte es más grande que el dolor de quedarte. Y así pasan los años. Y un día te das cuenta de que llevas 10, 15, 20 años en el mismo lugar, hablando de cambiar, quejándote de tu situación, pero sin hacer nada diferente. Ahora, voy a darte las razones más comunes por las que no cambias, las excusas que te dices, las historias que te cuentas, y quiero que seas brutalmente honesta contigo misma, que reconozcas cuál es la tuya. La primera razón es el miedo al fracaso. ¿Qué pasa si intentas y fallas? ¿Qué pasa si te sales de esa relación y te arrepientes? ¿Qué pasa si cambias de trabajo y es peor? ¿Qué pasa si empiezas ese proyecto y fracasa? El miedo al fracaso te paraliza, te mantiene en tu zona de confort, porque si no intentas, no puedes fallar. Y no fallar se siente más seguro que arriesgar. Pero aquí está la cosa, quedarte donde estás también es un fracaso. Es el fracaso de no vivir plenamente. Es el fracaso de no intentarlo. Es el fracaso de llegar al final de tu vida con una lista de cosas que nunca hiciste, de sueños que nunca perseguiste, de versiones de ti que nunca exploraste. La segunda razón es el miedo al juicio. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a juzgarte? Tu familia, tus amigos, la sociedad. Y ese miedo al juicio te mantiene pequeña, te mantiene cumpliendo con expectativas ajenas, viviendo la vida que otros esperan que vivas, no la vida que tú quieres vivir. Y sí, te van a juzgar. Cuando cambies, cuando hagas cosas diferentes, cuando tomes decisiones que no entienden, te van a juzgar, pero ¿sabes qué? Te van a juzgar de todas formas. Te juzgan si cambias y te juzgan si no cambias. Entonces, más vale que te juzguen viviendo la vida que tú quieres, no la vida que ellos esperan. La tercera razón es el miedo a la soledad. ¿Qué pasa si te vas y te quedas sola? ¿Qué pasa si cambias y pierdes a las personas que tienes ahora?
¿Qué pasa si ya no encajas en tu círculo? ¿Qué pasa si te rechazan? Y ese miedo a la soledad te mantiene en relaciones que no funcionan, en trabajos que odias, en lugares donde no quieres estar. Porque estar mal acompañada se siente menos aterrador que estar sola. Pero la verdad es que la peor soledad es estar rodeada de gente con la que no conectas. Es estar en una relación donde te sientes sola, es estar en un trabajo donde nadie te ve realmente. Y cuando cambias, cuando te atreves a ser quien realmente eres, atraes personas que sí conectan contigo, que sí te ven, que sí te valoran. La cuarta razón es la ganancia secundaria. Esto es cuando inconscientemente obtienes algo de quedarte donde estás, cuando hay un beneficio oculto en no cambiar. Por ejemplo, si te quedas en una relación infeliz, obtienes seguridad económica. Si te quedas en el rol de víctima, obtienes atención. Si no persigues tus sueños, no tienes que enfrentar la posibilidad de que no seas tan buena como crees. Y esta ganancia secundaria es difícil de ver, porque no es consciente, pero está ahí, manteniéndote atrapada. Y hasta que no la identifiques, hasta que no reconozcas qué es lo que estás obteniendo de quedarte donde estás, no vas a poder cambiar. La quinta razón es la falta de claridad. No sabes qué quieres, no sabes hacia dónde ir, no tienes una visión clara de cómo sería tu vida si cambiaras. Y entonces te quedas paralizada, porque no puedes moverte hacia algo que no puedes visualizar, no puedes crear algo que no puedes imaginar. Y sí, el futuro es incierto. No puedes saber exactamente cómo va a ser, pero necesitas tener una dirección, una idea, un sentido de hacia dónde quieres ir, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te lleva y terminas perdida, o peor, terminas exactamente donde estás. La sexta razón es la falta de autoestima. No crees que puedas, no crees que merezcas, no crees que seas capaz, y esa falta de autoestima te mantiene pequeña, te mantiene en tu lugar, porque para cambiar necesitas creer que puedes, necesitas creer que mereces algo mejor. Necesitas creer que eres capaz de construir esa vida mejor. Y si no lo crees, si en el fondo piensas que no mereces más, que no puedes más, entonces no vas a intentarlo. O vas a intentarlo a medias y vas a sabotearte porque en algún nivel profundo no crees que seas digna de esa vida que dices que quieres. La séptima razón es el agotamiento. Estás tan cansada de sobrevivir el día a día que no tienes energía para cambiar. Estás en modo supervivencia. Y cuando estás en supervivencia no puedes pensar en crecimiento, no puedes pensar en transformación, solo puedes pensar en llegar al final del día. Y esto es real, no es excusa. Cuando estás agotada, cuando estás sobrecargada, cambiar parece imposible, porque cambiar requiere energía, requiere recursos, requiere capacidad mental y emocional. Y si no la tienes, si estás funcionando al límite, entonces el cambio se siente inalcanzable. Y la octava razón es la culpa. Culpa de irte, culpa de cambiar, culpa de priorizar lo que quieres, culpa de decepcionar a otros, culpa de no cumplir con las expectativas. Y esa culpa te mantiene atrapada, porque elegirte siente como traicionar a los demás. Y entonces te sacrificas, te quedas, te conformas, porque la culpa de irte se siente peor que el dolor de quedar. Si te identificaste con alguna de estas razones, reconócela, no te juzgues, simplemente reconócela, porque solo reconociendo qué es lo que te mantiene atrapada puedes empezar a desmontarlo, a trabajarlo, a superarlo. Ahora, voy a darte las señales de que estás atrapada en el no cambio, porque muchas veces te mientes a ti misma, te dices que estás trabajando en cambiar, que lo vas a hacer, que es cuestión de tiempo, pero en realidad no estás haciendo nada diferente. Primera señal, hablas más de lo que haces, hablas de cambiar, hablas de lo que vas a hacer, hablas de tus planes, pero no tomas acción, no das pasos concretos, solo hablas. Y hablar sin hacer es fantasía, no es cambio. Segunda señal, esperas el momento perfecto, esperas a tener más dinero, a que los hijos crezcan, a que el trabajo mejore, a que las circunstancias se alineen, pero el momento perfecto no existe, nunca va a existir. Y mientras esperas, la vida pasa y sigues en el mismo lugar. Tercera señal, empiezas pero no terminas.
Empiezas terapia, pero la dejas. Empiezas un curso, pero no lo terminas. Empiezas un proyecto, pero lo abandonas. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando aparece el miedo, cuando surge la resistencia, te retiras, vuelves a lo conocido. Cuarta señal, te saboteas. Cuando las cosas van bien, cuando estás avanzando, haces algo que te regresa al punto inicial. Peleas con tu pareja justo cuando las cosas mejoran. Renuncias al trabajo justo cuando te van a ascender. Boicoteas tus propios éxitos, porque en algún nivel no crees merecerlos. Quinta señal, pones excusas. Siempre hay una razón por la que no puedes cambiar ahora. Siempre hay algo que te lo impide. Y esas excusas son válidas, son reales, pero también son la forma en que te mantienes atrapada. Porque si siempre hay una razón para no cambiar, nunca vas a cambiar. Sexta señal, buscas soluciones mágicas. Buscas el libro perfecto, el curso perfecto, el terapeuta perfecto, que te dé la respuesta, que te resuelva el problema, que haga el trabajo por ti. Pero el cambio no viene de afuera, viene de adentro y nadie puede hacerlo por ti. Séptima señal, te comparas constantemente. Ves a otros que sí cambiaron, que sí se fueron, que sí lo lograron, y te comparas y te sientes peor porque ellos pudieron y tú no. Pero no sabes su historia completa, no sabes su proceso, no sabes sus recursos, y compararte solo te paraliza más. Octava señal, dramatizas. Haces que tu situación sea más grande, más imposible, más complicada de lo que es. Porque si es imposible, entonces tienes justificación para no cambiar. Entonces no es tu culpa, son las circunstancias. Y eso te quita responsabilidad, pero también te quita poder. Novena señal, te quejas pero no actúas. Te quejas de tu trabajo, de tu relación, de tu vida, pero no haces nada diferente. Y quejarte sin actuar no es cambio, es victimización. Es quedarte en el lugar de pobre de mí, mírenme sufrir, pero sin hacer nada al respecto. Décima señal, has estado diciendo lo mismo durante años. Hace 5 años decías que ibas a cambiar. Hace 3 años decías que este era tu año. Hace 1 decías que ahora sí, y estás exactamente en el mismo lugar, porque no cambiaste nada. Solo lo dijiste. Si te identificaste con más de 3 de estas señales, no estás cambiando, estás fantaseando con cambiar, estás hablando de cambiar, pero no estás haciendo el trabajo real. Y mientras no lo hagas, vas a seguir exactamente donde estás. Entonces, ¿cómo cambias de verdad? Porque reconocer que no estás cambiando es solo el primer paso. El siguiente paso es hacer algo diferente. Y ese algo diferente requiere valentía, requiere compromiso, requiere acción. Lo primero es dejar de hablar y empezar a hacer. Deja de anunciar tus planes. Deja de decirle a todo el mundo lo que vas a hacer. Y simplemente hazlo, da un paso. Aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Pero hazlo, porque la acción genera impulso. Y el impulso genera más acción. Lo segundo es aceptar el miedo. El miedo no va a desaparecer, va a estar ahí, acompañándote. Pero no necesitas que desaparezca para actuar, puedes actuar con miedo. Puedes moverte aunque tengas miedo. De hecho, si no tienes miedo, probablemente no estás cambiando realmente. El miedo es señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Lo tercero es conseguir apoyo. No puedes hacer esto sola. Necesitas gente que te sostenga, que te aliente, que te recuerde por qué estás haciendo esto cuando quieras rendirte. Puede ser un terapeuta, puede ser una amiga, puede ser un grupo, pero necesitas apoyo. Necesitas gente que crea en ti cuando tú dejas de creer. Lo cuarto es ser paciente contigo misma. El cambio no es lineal, no es rápido. Vas a tener avances y retrocesos. Vas a tener días buenos y días malos. Vas a querer rendirte. Y eso es normal. El cambio es un proceso y los procesos toman tiempo. Entonces date ese tiempo, date esa gracia. Lo quinto es celebrar los pequeños pasos. No esperes a llegar a la meta para celebrar. Celebra cada paso, cada decisión valiente, cada vez que actuaste aunque tuvieras miedo,
cada vez que elegiste diferente, porque esos pequeños pasos son los que construyen el cambio grande. Y lo sexto es no volver atrás. Cuando las cosas se pongan difíciles y se van a poner difíciles, no vuelvas a lo conocido, no regreses a donde estabas, porque eso refuerza el patrón. Eso te dice que no puedes. Entonces, aunque sea difícil, aunque tengas miedo, sigue adelante. Aunque sea lento, aunque sea con miedo. Pero no vuelvas atrás. Ahora quiero hablarte de lo que cambia cuando realmente cambias. Cuando dejas de hablar y empiezas a hacer. Cuando atraviesas el miedo y te mueves. Cuando te atreves a ser diferente. Lo primero es que empiezas a respetarte, porque estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Estás siendo coherente, estás cumpliendo contigo misma. Y eso construye autoestima, eso construye confianza, eso te hace sentir poderosa. Lo segundo es que tu vida empieza a cambiar, realmente. No en tu imaginación, no en tus planes, sino en la realidad. Ves resultados concretos, ves que las cosas son diferentes y eso te da más impulso, más motivación, más ganas de seguir. Lo tercero es que inspiras a otros. Cuando tú cambias, cuando tú te atreves, otros a tu alrededor empiezan a cuestionarse, empiezan a mirarse, empiezan a preguntarse, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y eso crea una onda, un impacto que va más allá de ti. Lo cuarto es que sueltas el peso de vivir una vida que no quieres, el peso de estar donde no quieres estar, el peso de ser quien no quieres ser. Y cuando sueltas ese peso, puedes respirar, puedes moverte, puedes ser. Y lo quinto es que descubres de qué eres capaz, descubres recursos que no sabías que tenías, descubres fortaleza, descubres valentía, descubres que eres mucho más poderosa de lo que creías y eso te transforma. No solo cambia tu vida, te cambia a ti. He visto en mi consultorio a tantas mujeres atrapadas, hablando de cambiar durante años, viendo pasar la vida, y algunas se atreven, se lanzan, atraviesan el miedo, y las veo transformarse, las veo florecer, las veo vivir de verdad. También he visto a las que nunca se atreven, que llegan a los 60, 70 años todavía en el mismo lugar, todavía hablando de cambiar, todavía diciendo algún día, y es desgarrador, porque ese algún día nunca llega, y se le fue la vida esperando, hablando, pero sin hacer. Así que hoy te dejo con esta pregunta, ¿vas a cambiar de verdad? ¿O vas a seguir hablando de cambiar, vas a dar el paso, o vas a seguir esperando el momento perfecto? Porque el momento perfecto no existe. Las circunstancias nunca van a estar alineadas completamente. Siempre va a haber miedo. Siempre va a haber razones para no hacerlo. Pero si esperas a que todo esté perfecto, vas a esperar toda tu vida y la vida no espera. La vida pasa. Ahora, y tú tienes que decidir si la vas a vivir o si la vas a dejar pasar. Sin prisa y sin pausa. Así se cambia. Sin prisa porque el cambio toma tiempo. Porque es un proceso, porque no va a ser de un día para otro. Pero sin pausa, porque cada día que no actúas es un día más en el mismo lugar. Es un día menos de tu vida. Es una oportunidad perdida. Así que hoy, ahora, decide realmente. No con palabras, con acción. Da un paso, el paso que sea, pero da un paso, porque un paso lleva a otro. Y otro, y antes de que te des cuenta, estás en un lugar completamente diferente. Eres una persona completamente diferente. Y recuerda, no estás atrapada, aunque se sienta así, aunque parezca que no hay salida, no estás atrapada. Tienes opciones, tienes poder, tienes la capacidad de cambiar tu vida, pero tienes que usarla, tienes que elegir, tienes que actuar. Te dejo con esto, vuelve a elegir, pero esta vez elige de verdad, elige con acción, elige con valentía, elige cambiar, no mañana. No cuando sea perfecto, no cuando tengas menos miedo. Ahora, con miedo, con imperfección, con incertidumbre, pero ahora, porque tu vida te está esperando. La vida que quieres, la vida que mereces, la vida que es posible, pero no va a llegar sola. Tienes que ir a buscarla, tienes que crearla. Tienes que atreverte a ser diferente, a vivir diferente. Y puedes hacerlo, yo sé que puedes, pero no importa si yo lo sé. Tienes que saberlo tú, tienes que creerlo tú, tienes que decidirlo tú y luego tienes que hacerlo.
sin excusas, sin esperar, sin más hablar. Simplemente hacerlo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por mirarte con honestidad. Ahora da el paso real, el paso que has estado evitando. Da ese paso, hoy, y mañana da otro, y pasado otro. Y construye paso a paso la vida que quieres, la vida que mereces, la vida que es tuya, pero solo si te atreves, solo si actúas, solo si cambias de verdad.